Un conocidísimo amigo y compañero de profesión, y vamos a pedir un fuerte aplauso para Malek Taoufik. Buenas tardes, por favor. Bienvenido. Para aquellos que no lo conozcáis, que seréis pocos, seréis muy pocos, vamos a montar un club de fans, ¿eh? Esto tiene tirón, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. María Mayosa de la presidenta. Muy bien. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, Malek es tarólogo, escritor de varios libros, Locura mística, Locura cíclica, yo siempre los digo mal, Malek, si me equivoco. Vale. Locura mágica, Locura mística y Locura cíclica. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Pero además, él aquí reúne, ¿no?, varios atributos que lo hacen que su forma y su mirada del tarot, además de un gran conocimiento, esté siempre teñida por una gran alma creativa, porque Malek también es poeta. Yo tengo que decir que es poeta, Malek, porque para aquellas personas que nos seguís, es la persona que se encarga cada año, además, de crear un poema especial para cada arcano. Y desde esta vertiente, como tarólogo, también tiene una forma de redactar increíble y unos libros en los que podréis descubrir miradas tremendamente profundas, teñidas de experiencias personales, ¿no?, y de un gran conocimiento a distintos niveles. Por lo tanto, os animo a que busquéis los 3 libros de Malek. Y con esto ya no me enrollo más, que yo me enrollo con una persiana a veces, hoy Malek nos presenta el viaje tarótico después de la vida. Todo tuyo, Malek. Un aplauso. ¿Ordenador o diapo? A ver. Hola, buenas. ¿Se me oye bien? Sí. Estoy muy contento por estar aquí. Yo pensaba que no podía... gracias. Pensaba que no iba a llegar aquí. Pensaba que algunos espíritus creo que no querían que estuviera aquí. Estuve de baja 3 meses y estuve sin ordenador unos 3 meses y soy de los últimos en entregar la presentación. Así que, si no me da un patatús, vamos a empezar. Soy Malek Taoufik Anaura, también soy el coordinador de los libros de Animales según autores y Poeta Tarot, en el que varios autores de diferentes partes del mundo nos hemos reunido en el mismo libro para realizar estas 2 obras con fines benéficos para el refugio de animales, eso es Cartagena. También soy el autor de Locura mística y el tarot con el mismo nombre, en el que se aúna diferentes herramientas espirituales con arcanos mayores del tarot. El segundo libro también se reúne o aúno en cada uno de los arcanos mayores del tarot con un tipo diferente de magia. El tercer libro, que es el nuevo que ha salido recientemente, salió a raíz del segundo, en una ponencia que tuve en otro hotel hace 3 años, y después de la ponencia tuvimos que hacer unas lecturas dinámicas. Yo iba pasando de una mesa a otra para ver cómo iba la lectura de magia de bloqueos, y hubo una señora que me preguntó sobre su hijo, y dije, venga, enséñame la lectura y vemos qué pasa con la magia y los bloqueos. Y resulta ser que esta mujer me está hablando de su hijo fallecido. Ahí entendí de que el siguiente libro tenía que ser este. Y es así como surgió. Entramos ahí al grano. Entonces, la evolución del tarot siempre ha sido adivinatorio y predictivo, y posteriormente, en el siglo XVIII, surgieron 2 grandes personajes, como es Etelá y Cour de Gebelin, que combinaron el tarot con el cábala y astrología. Ellos fueron los primeros en utilizar lo que llamamos el tarot esotérico, y además tuvieron una gran influencia en lo que es la orden de la Golden Dawn o la orden de la Croix cabalistique. En el siglo XIX también influenciaron bastante estos personajes al tarot terapéutico. Para mí fue Nietzsche, Freud y Jung, y dieron lugar a diferentes aspectos del tarot terapéutico, como puede ser el tarot sistémico, transpersonal o psicológico. Y finalmente tenemos otra rama del uso del tarot, que es el tarot espiritual. Tenemos diferentes ramas,
como es el kármico y vidas pasadas, como es el mediúmnico, como es de registros acásicos o evolutivo. En este caso vamos a hablar del kármico y vidas pasadas y el mediúmnico. Pero ¿quiénes influenciaron en este tipo de tarot? Pues varios personajes. Entonces, si vamos a hablar de la mediunidad, karma y vidas pasadas, vamos a hablar de 3 ramas diferentes. La primera rama es la espiritual. Entonces, desde que el hombre es hombre, ha sido animista y creía en diferentes tipos de seres y comunicaba con ellos, los seres de la naturaleza, ¿no? El viento, el sol, la luna, el río, las estrellas, se comunicaban con ellos de una cierta forma. Posteriormente, también surge el chamanismo, y también estos chamanes, a través de sus prácticas espirituales, se comunicaban con el más allá, y evidentemente se comunicaban con seres fallecidos. Y dentro de la rama del esoterismo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX particularmente, tenemos diferentes ramas o corrientes, como es la teosofía de Elena Blavatsky o antroposofía de Rudolf Steiner, que ellos, influenciados por la sabiduría de Oriente, particularmente de la India, combinaron diferentes técnicas para conectarse con el más allá y poder ser mediums. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de Elena Blavatsky, fue medium del maestro Moria. Alice Bailey, que se supone que es la precursora del New Age, ella canalizó a Dwal Hul. Y finalmente, dentro del New Age, tenemos un personaje importante que surgió en los años 70, que es el M. Sunan, que creó un curso de milagros. ¿Con quién se supone que habló? Pues habló con Jesús para realizar este libro. En la otra rama, aparte de la rama espiritual, tenemos la rama religiosa. Entonces, en diferentes civilizaciones y culturas que han habido en la historia, siempre ha habido alguna forma de conectarse con el más allá y con los seres fallecidos. Véase el libro muerto de los egipcios, el libro de los muertos de los egipcios, entre otros, o el libro tibetano de los muertos, ¿no? Entonces, evidentemente, desde el politeísmo se creía en la comunicación con seres fallecidos, pero también a través de las religiones monoteístas. En el Antiguo Testamento tenemos a Saúl, que va a visitar a una vidente, que se llamaba Erdor, si no me equivoco, y pudo comunicarse con Samuel, que estaba fallecido como profeta. Jesús, en la Transfiguración, también se comunicó con Moisés y con Elías. Mahoma, en el Islam, en uno de sus viajes astrales, viajó hasta Palestina, en el Monte de los Olivos, y ahí ascendió y rezó con los demás profetas. O sea que en todos los aspectos que nos rodea, somos afectados por la mediumnidad. En este caso, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, surge una rama que se llama el espiritismo, o la doctrina espírita. Y hay un gran personaje que se llama Allan Kardec, francés, que lo que hacía era recopilar información de diferentes mediums sobre preguntas existenciales. Evidentemente, esa información que recopilaba entre los mediums no se conocían. Entonces, a la misma pregunta, más o menos recibía la misma respuesta. Y esa recopilación de los diferentes libros se llama el Pentateuco, que son 5 libros, espírita. Evidentemente influenció bastante, sobre todo en Brasil, a diferentes mediums, como es Chico Xavier, que fue medium de su protector André Luiz, o de Divaldo Franco, que también fue medium, entre otros personajes, de Víctor Hugo. Esta doctrina espírita afecta a otras ramas o influye en otras ramas, como es el candomblé o la umbanda. Y finalmente la última rama, que sería la rama de las terapias. Ahí tenemos más conexión con vidas pasadas, sobre todo, pero también podemos conectar con seres fallecidos. Son médicos que han surgido a finales del siglo XX, que con su terapia lo que hacían es llevar al paciente a un trance, y a través de una meditación guiada, entre comillas meditación, el paciente podía comunicarse con sus seres fallecidos, o podía conectarse con otras vidas o vidas paralelas. Entre estos personajes tenemos al famosísimo Brian Weiss, el Brian Weiss hispanoparlante, que sería José Cabuli, o Michael Newton.
¿Cómo funciona el tarot? Pues desde diferentes perspectivas tenemos diferentes formas de ver el tarot, ¿no? Si estamos hablando del tarot predictivo, kármico, de vidas pasadas, el tarot es un medio por el cual podemos atravesar el tiempo, sea el pasado o sea el futuro. Si estamos hablando de tarot terapéutico, el tarot es el medio por el cual se puede transmitir de lo inconsciente al consciente. Y finalmente, si estamos hablando de tarot mediúmnico, de registros acásicos, el tarot es el medio para poder comunicarse y atravesar diferentes planos espirituales. Una gran maestra, estuve hablando con ella sobre la intuición, canalización y mediumnidad, y me había dicho de que era lo mismo y que eran modismos que aparecían en diferentes épocas, pero que estaban hablando de lo mismo. Entonces no tuve mucho tiempo de poder contestarla, pero aquí tengo la oportunidad de poder indicar las diferencias, porque creo que es importante recalcarlo, aunque haya un hilo fino que les distingue entre unos y otros. Cuando hablamos de intuición, estamos hablando de percepciones extrasensoriales, provenientes de las 5 claris. Estamos hablando de clarividencia, clariaudiencia, clarigusto, claricencia y claritangencia. Esas 5 percepciones las tenemos dentro de nosotros y de forma innata. Por lo tanto, si uno de nosotros tiene cualquiera de estas percepciones desarrolladas, en una habitación o una sala así, ¿podemos sentir a los seres fallecidos? Sí, a través de una de esas percepciones. Puede ser a través de un olor a tabaco, que nadie está fumando aquí, lo podemos oler, o simplemente sentir que alguien nos está acompañando, pero lo sentimos nosotros. Pero no hay una comunicación, hay una percepción. Luego hay la canalización, que es cuando nosotros conscientemente comunicamos con seres espirituales que están en el más allá. ¿Podemos comunicar con seres fallecidos a través de la canalización? Sí, siempre y cuando lo permite el equipo espiritual. Entonces, sí se puede ser un medium a través de la canalización. Y finalmente, la mediumnidad. Y la mediumnidad es la capacidad de poder comunicarse con los seres fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre la canalización y la mediumnidad? La canalización es, realmente vamos a buscar información del ser fallecido, mientras que la mediumnidad son los fallecidos que vienen a buscarnos para poder comunicarnos con ellos. De una forma científica, entre paréntesis, podemos ver por qué esta gente ve y nosotros no vemos, lo que no somos mediums o canalizadores o tenemos la intuición desarrollada. Tenemos lo que es el espectro electromagnético, la parte izquierda, y vemos que el espectro de luz visible del ser humano está entre 400 y 700 de longitud de onda, ¿vale? Entonces, estas personas que ven lo invisible estarán viendo otros espectros que están lejos de lo que ve el ojo humano normal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los que escuchan cosas que los demás no escuchan? Pues el ser humano, el sonido audible es entre 20 y 20.000 hercios. Si es inferior a 20, pues sería infrasonido, o es superior a 20.000 sería ultrasonidos. Y también los que tienen la percepción desarrollada de la audición, pues evidentemente pueden escuchar lo que nosotros escuchamos en esos espectros. ¿Cómo se conectan los mediums? Pues antes de todo vamos a definir lo que es un medium según la Real Academia Española. El medium es la persona a la que se considera dotada de facultades para comunicarse con los espíritus. En este caso yo lo he relacionado con el arcano sin nombre. ¿Por qué? Porque es medio humano y medio muerto. El medium está entre los mundos de los vivos y el mundo de los muertos. ¿Y cómo se pueden conectar estos mediums? Pues yo he escogido los 4 arcanos que suelen tener la mano o guante blanca, ¿no? En este caso, la papisa, al tener la mano blanca, pues se conecta a través de la espiritualidad, que es lo que vimos previamente. El papa, que tiene el guante blanco, se conecta a través de ¿qué? De la religión. El ermitaño, a través de la mano que tiene, y ese bastón, pues nos está hablando a través de la investigación, a través de terapias. Y finalmente, de forma innata, algunos se conectan con los demás de forma innata, o sea, que han nacido con ese don, y eso sería el arcano sin nombre. Formas de contactar con espíritus, hay una multitud de formas, ¿no?
Tenemos a través de círculos espíritas, a través de la meditación, a través de la oración, a través de bebidas psicotélicas, como harían los chamanes, a través de los sueños, a través de experiencias cercanas a la muerte, a través de la ouija, a través de ofrendas en los cementerios, en los templos, pues las reliquias, y evidentemente la forma más negativa sería la necromancia, que es robar restos de seres fallecidos con el fin de realizar hechos maléficos, ¿no? El controlar al espíritu para que trabaje para el brujo, ¿no? Y finalmente, lo más importante en este caso de que estamos aquí, también se puede contactar a través del tarot. ¿Qué tipos de mediums tenemos? Pues tenemos diferentes tipos de mediums, ¿no? Los psicógrafos son los que tienen la habilidad de transmitir el mensaje del ser fallecido a través de la escritura, lo relacionado con la papisa por el libro que lleva entre las manos. Los auditivos son los que tienen la habilidad de escuchar claramente los mensajes de los espíritus, y lo relacionado con el juicio por la trompeta y los demás están escuchando de los personajes. Los psicofónicos son los que transmiten el mensaje de los espíritus a través del habla, y por eso lo he representado con el león, porque le abre la boca, ¿no? Entonces está comunicando. También tenemos a mediums que son curadores, que curan o sanan a través de imposición de manos o a través de oraciones. Tenemos a los sonámbulos, que son los que entran en un estado de trance tras ser poseídos o obsesionados por los espíritus, y estos actúan bajo el efecto de los espíritus. Tenemos a los sensitivos, que son los que tienen la habilidad de sentir los espíritus, por eso se relacionan con el sol. A los psicopictóricos, pues son los que tienen la habilidad de poder dibujar o pintar los planos espirituales. Y aquí voy a recalcar un autor bastante conocido, brasileño también, que sería Gasparetto, que él canalizaba con seres que han fallecido y eran artistas que han impactado en la historia, como Picasso o como Gauguin o cualquiera de los artistas. Si no es el 100%, el 99% lo hace clavado, así que os recomiendo buscar información acerca de Gasparetto. También tenemos a los videntes, que aparte de tener la posibilidad de ver a los espíritus, también pueden ver el mundo o los planos espirituales. Y por eso lo relaciono con el arcanos, el ermitaño, por la posibilidad de poder ver más allá del velo. Entonces, el libro pues comienza con un viaje del héroe, pero antes de comenzar a hablar de mi propio libro, voy a hablar del origen, ¿no? El primero en hablar del viaje del héroe fue Joseph Campbell, que lo tenemos en la parte izquierda de la transparencia, en su libro El héroe de las 1000 caras. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Pues a través del estudio de diferentes leyendas, historias mitológicas, cuentos, etcétera, etcétera, se dio cuenta que todas las historias siguen en general un patrón. Y todos conocemos que casi todas las historias se componen de 3 partes, ¿no? Introducción, nudo y desenlace. En este caso, aparte de esas 3 partes, él descubrió que el héroe pues puede vivir por 14 etapas o incluso por 12 etapas o incluso por 17 etapas en su libro. ¿Qué es lo que sucede? Pues el héroe está en su mundo ordinario, recibe una llamada a la aventura, siente rechazo para seguir esa aventura, se encuentra con un guía que le dice, venga, tienes que seguir tu camino, atraviesa el umbral, se encuentra con guardianes, con aliados, enemigos, luego se encuentra en una soledad profunda, posteriormente se pelea con el malo de la película, recibe la recompensa y vuelve a casa con dicha recompensa felizmente, ¿no? Y me he preguntado si el señor el Joseph Campbell, había vinculado el tarot como viaje del héroe, y vi que no, tenía otro libro que se llama Tarot Revelations, que lo escribió con otro autor que ahora no me acuerdo su nombre, y lo que hizo es vincular cada uno de los arcanos con un personaje de la mitología. Pero el primero en vincular el tarot con el viaje del héroe para mí fue Hayo Banzhaf, que lo tenemos también en la parte izquierda de la transparencia. ¿Qué es lo que hizo Hayo Banzhaf? Pues dividir la historia del viaje del héroe pues en 3 partes. Tenemos el héroe, que sería el loco, que realiza diferentes etapas de viaje
a través de cada uno de los arcanos. Cada arcano representa un arquetipo y el loco tiene que superar las pruebas que le da el arquetipo. Este viaje se hace de forma creciente, es decir, que empieza por el mago, pasa por la papisa, luego la emperatriz, así sucesivamente hasta llegar a las 3 últimas etapas, que sería el retorno, que sería el sol, el juicio y el mundo. Entonces él habla de un camino iniciático que se va repitiendo una y otra vez. Sin embargo, estamos hablando de la vida, pero tampoco estamos de la muerte, y entre la vida y muerte pues, pasamos por infinitas veces por la encarnación y desencarnación. El loco no solamente pasa por el mundo terrenal, pero también atraviesa una etapa en el mundo espiritual. Y voy a seguir la frase que dice Allan Kardec: nacer, vivir, morir, volver a nacer y progresar siempre, esta es la ley. Por lo tanto, lo que realicé yo es una adaptación a lo que realizó Joseph Campbell del viaje del espíritu entre vidas, ¿sí? Entonces, más o menos la historia es parecida, he modificado algunas cosillas, pero para adaptarlo a los arcanos del tarot. Entonces, el alma no transicionada fallece, inicialmente pues recibe una llamada a la evolución, rechaza dicha llamada, se encuentra con seres espirituales que le quieren llevar al plano espiritual. Ahí es cuando acepta y se produce la travesía al mundo espiritual y se encuentra con guardianes del portal y el tribunal kármico. Posteriormente se encuentra con seres espirituales y seres celestiales, también vuelve a encontrarse con la soledad, se encuentra con el antagonista que una vez más el pobre diablo pues le va a poner a prueba. Luego recibe una recompensa, que sería la templanza, que es conectarse con seres espirituales de altas esferas. Luego se prepara para la encarnación en el mundo terrenal y se produce la encarnación como última etapa. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Vale, si dividimos las cartas en septenarios, es decir, de 7, observamos que hay 3 cosas, bueno, hay varios puntos que son relevantes, ¿no? Si vemos la primera capa, que sería desde el mago hasta el carro, representaría al mundo terrenal. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Personajes que van principalmente vestidos, representando un rol social, un rol cultural, y todo es propiamente terrenal. Luego, si vamos a los 7 siguientes, vemos el mundo de la transición, que es un mundo más de abstracción. Y ahí tenemos el mundo de las virtudes, ¿no? Nos encontramos con la justicia, el ermitaño, que representaría la virtud de la prudencia, la rueda de la fortuna. Al hablar de fortuna, pues hablaría de generosidad o caridad. Tenemos a la fuerza, que representaría la virtud de la fortaleza, el colgado, que representaría la paciencia, el arcano sin nombre, que sería la resiliencia, y la templanza en sí ya es una virtud. ¿Qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Pues ahí cambia un poquito la historia, ¿no? En comparación con los demás arcanos, en la primera capa, el mundo espiritual, los personajes son humanos y ocupan todo el espacio de la carta, la mayoría, ¿no? En este caso ya los otros personajes empiezan a ser más pequeños y más desnudos, y tienen más repercusión las fuerzas cósmicas, como puede ser el mundo, que representaría el universo, ¿no? Donde todos estamos viviendo, o el ángel del juicio, el sol, la luna, la estrella. Y en la torre, ojo, que siempre llamamos torre, pero es casa Dios, ahí está la palabra Dios, que es súper potente. Y finalmente tenemos otra vez el antagonista, que sería el diablo. Entonces, el viaje después de la muerte, no podía empezar por el mago, porque simplemente no tenía sentido, tenía que empezar por el mundo espiritual, que es lo que tiene más sentido. Entonces, en resumidas cuentas, si estamos hablando del viaje del héroe a nivel terrenal y psicológico como camino iniciático, tenemos el libro de Ayo Banzhaf, que está descatalogado lamentablemente, y si estamos hablando de la muerte, pues tenemos a Locura Cíclica. Antes de comenzar el viaje del héroe, me gustaría recalcar de que en el mundo hay dos tipos de moradas, ¿no? 2 tipos de lugares donde se viven, ¿no? Entonces, donde encarnamos se le llaman los mundos habitados, ¿no? Que sería, por ejemplo, la Tierra o otro planeta donde existan extraterrestres. Ahí, ¿qué es lo que existe ahí? Pues existen diferentes animales, seres vivos, plantas, bacterias, microbios, minerales,
seres ominales y también seres elementales. En este caso en la Tierra pues tenemos a los gnomos, a las sirenas, a las salamandras o a las hadas, que representan los 4 elementos. También algo importante respecto a los mundos habitados es que el espacio y el tiempo son densos, entonces se nota. Mientras que si estamos hablando del mundo donde moran los espíritus, es un mundo donde en este caso el tiempo y el espacio no existe. Y si estamos hablando de moradas espirituales de altas esferas, de alta vibración, ahí es cuando se vive una energía puramente de amor. En este caso, en la parte derecha tenemos mundos celestiales, que es donde viven o evolucionan nuestros ancestros o seres fallecidos que están en su proceso de evolución, viven los ángeles. Y en el bajo astral, que sería la parte izquierda, que es donde viven nuestros hermanos de bajo astral, que están en su proceso de evolución, pero que están viviendo en una energía pues bajita, de rencor, de remordimiento, de rencor, de odio, de ira, de energía, de miedo. Entonces, hasta que no puedan superarlo, no pueden seguir su camino evolutivo. Empieza nuestro camino del héroe. Entonces, tenemos el loco. En este caso, cuando la persona fallece, pues se transforma en un alma no transicionada. Inicialmente se encuentra en un estado de perturbación y no sabe qué es lo que está sucediendo. No se sabe si sigue vivo o ha fallecido, ¿no? Pero siempre le llega al perro, que sería el psicopompo, el que le va a acompañar o le va a invitar a llegar al plano espiritual. En general, pues si el fallecido tiene conciencia de que tiene que seguir su evolución espiritual, sigue el camino con el psicopompo, en este caso el perro que le empuja. En caso contrario, si cree que su misión no ha acabado o cree que sigue estando vivo y no quiere dejar sus posesiones, el mundo material, o porque sus seres queridos le mantienen en el plano terrenal, pues no sigue evolucionando. Entonces se queda en este limbo y se transforma en fantasma y tiene la habilidad de hacerse notar con su energía. Y si pasa mucho más tiempo, pues se transforma en un poltergeist que tiene la capacidad de hacerse notar manejando pues el campo electromagnético. En cualquiera de los casos por la que pasa el ser humano después de fallecer, siempre viene el psicopompo, siempre viene el perro a empujarnos a seguir nuestra evolución, pero depende de nosotros evolucionar o no. Luego se encuentra con los guardianes del portal. Los guardianes del portal, en este caso, serían los 4 personajes que rodean al mundo, ¿no? Y ellos están protegiendo el mundo, que sería la corona, que también podría representar los campos energéticos. Cuando el ser fallece, entonces es llevado por el psicopompo al mundo espiritual, ahí le paran y dice, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerte una limpieza energética. Cada uno de ellos va a hacerle una limpieza energética de una capa energética de la vida anterior. Es decir, el toro le va a limpiar todo lo que tiene que ver con el mundo material, todo lo que tiene que ver con el mundo terrenal. El león le va a limpiar lo que es la capa sexual, energética y creativa y de creencias. El ángel le va a limpiar lo que es la capa emocional. Y finalmente el águila le va a limpiar lo que es la capa mental. Una vez que esté limpito energéticamente, pasa a la siguiente fase. Si uno de ellos dice que no, se queda ahí. Supongamos que le dan el ok y se encuentra con nuevos personajes. En este caso el espíritu sería el personaje del medio y está siendo, no juzgado, está siendo evaluado por los ángeles, que es la parte superior, por maestros, que sería el hombre, y por los guías, que sería la mujer. Tiene una evaluación de lo que ha sido su vida anterior, qué karma ha generado y qué dharma ha generado, si ha cumplido con su misión de vida o si ha cumplido con su propósito de vida. Entonces, después de esa reunión, deciden a qué morada espiritual este espíritu tiene que irse, y puede, en función de su vibración y su energía, puede ir al abismo, a las tinieblas o esferas terrestres, umbral, si tiene una vibración bajita. Si tiene una vibración intermedia, sería el mundo de la transición, y si tiene una alta vibración, pues serían las esferas superiores o resplandecientes. Luego se encuentra con la energía paternal del universo, la energía
masculina. Ese sería el sol. Si vemos las gotas, están tiradas por la gravedad. Entonces lo que hace el sol es darle una nueva energía al espíritu para poder continuar su viaje espiritual en el plano espiritual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Pues se encuentra con sus seres queridos. Seres que han fallecido en esta vida, que han compartido la vida con él, o seres que han compartido otras existencias. Se encuentra con ellos y luego sigue su camino. Aquí nota una cierta soledad y aquí se encuentra con la energía femenina, que es la que recibe. Por eso las gotas van hacia arriba. ¿Y qué es lo que va a hacer la luna? Va a hacer una limpieza de la conciencia y la inconsciencia, el perro y el lobo, y va a mantener al espíritu en su esencia. Por eso las perlas que tiene el cangrejo, ¿no? Entonces, una vez que se haya purificado energéticamente, pasamos a la siguiente etapa, que sigue los guías cósmicos, que es ahí cuando se encuentra que en el plano espiritual no solamente hay seres fallecidos, sino también hay otros seres que están trabajando. Y en este caso se encuentra con que hay maestros, hay guías, hay seres amados, hay ángeles, hay guías kármicos, hay guías totémicos, elementales. He citado 7 por como el número de estrellas que hay en el arcano de la estrella. Luego, en este momento, se encuentra con algo impactante. Se pregunta cómo ha sido la creación del universo, ¿no? Y la importancia de Dios en todo esta película, ¿no? En toda esta realidad que estamos viviendo todos. Descubre de que Dios es el creador del todo y que el universo se compone de 2 elementos importantes. Aparte de Dios, se encuentra de que el universo se compone de la materia y de espíritus. Y los espíritus tienen diferentes niveles de vibración. Si utilizamos el lenguaje de los pájaros y repetimos varias veces la maison Dieu, acabamos con la palabra l'âme et son Dieu, que significa el alma y su Dios. Y si también lo repetimos varias veces, también sale la palabra la messe sans Dieu, la misa sin Dios. Que sea con Dios o sin Dios, Dios está por ahí. ¿Vale? Entonces, eso sería la Trinidad espírita, ¿no? Luego se encuentra con el guardián de la oscuridad, que sería un gran maestro. En este caso, le va a intentar llevar a diferentes planos espirituales donde la vibración es bajita y va a intentar mantenerle ahí. Pero también aprende de que todos esos espíritus no es que sean malos, sino son espíritus que viven una vibración bajita, negativa, y están permaneciendo ahí hasta que no se dan cuenta de lo que han hecho en la vida. Como bien sabéis, para cada acción hay una reacción. Todo el sufrimiento que han provocado, todo el dolor que han provocado, pues lo tienen que resentir en esa etapa de su camino, y hasta que no se liberen de ello no pueden seguir su evolución. Y es un gran aprendizaje para todos nosotros, y especialmente para el espíritu que está en su propia evolución. Sigue el siguiente paso y se encuentra con la recompensa. En este caso, la guardiana de la luz va a representar a los ángeles y le va a hablar de las moradas superiores y resplandecientes. El espíritu no puede subir a altas vibraciones porque no está capacitado para soportarlo, pero sí que la templanza le cuenta cómo va esta vibración y le cuenta cómo están organizados los ángeles, y le cuenta de que hay 3 esferas, cómo están organizados, y en la primera esfera se encuentran los serafines, querubines y tronos. En la segunda esfera se encuentran las dominaciones, potestades y virtudes, y la última esfera están formados por principados, ángeles y arcángeles. Después de esto, pues se encuentra con el guardián de las comunicaciones, que sería el medium. En este momento el espíritu, después de experimentar un poquito del viaje espiritual en el plano celestial, tiene necesidad de comunicarse con sus seres queridos. Entonces, habla con el guardián de las comunicaciones y de una cierta forma, a través de los mediums que vimos previamente, transmite un mensaje a sus seres queridos a través de las diferentes formas que vimos previamente. Una vez después de la comunicación con los seres que están en la Tierra, que ha dejado en la existencia anterior, él pasa al siguiente nivel. ¿Y qué es lo que necesita? Pues se encuentra con un gran maestro que le va a decir: es momento de descubrir cómo ha sido tu entorno y tu vida en la Tierra. Entonces,
Si veis la imagen del colgado, parece una máquina que va a permitirle bajar al plano terrenal y va a tener una visita a lo que fue su vida y cómo fue su vida, y también hacer una visita a sus seres queridos. Y es ahí cuando se da cuenta de lo que pudo hacer y no hizo, y de lo que hizo y no debió hacer. Y luego en este paso pasa a la siguiente etapa después de la visita terrenal y se encuentra con la guardiana de los animales del cielo. Aquí es cuando se encuentra con los diferentes animales. Cuando se mueren los animales, evidentemente, al tener otro nivel de conciencia, no van a ser juzgados, no van a encontrarse con el sol y todo lo demás, todos esos pasos previos son otro nivel de conciencia y es otra energía, entonces llegan directamente aquí. Y también sirve para el espíritu conectarse con los animales y pensar si quiere renacer o no como un animal en su existencia anterior, ¿sí? Entonces aquí pasa al siguiente nivel y se encuentra con la guardiana de los conocimientos. La guardiana de conocimientos te dice que tú en la siguiente vida, ya estamos a la mitad del viaje, se está preparando para la vida material. Y aquí es como descubre de que él puede renacer como los tres bichos que hay alrededor de la rueda, como mineral, como vegetal o como animal nominal. Y también le transmite el secreto de cómo se vive la experiencia como ser reencarnado, ¿no? Entonces, en la encarnación existen tres tipos de energías, ¿no? Está el principio vital, que es el lugar donde nos permite evolucionar. Por ejemplo, la Tierra es un lugar donde nos permite evolucionar. Luego existe el fluido vital, que cuando todos nacemos es como si fuera una pila. Cuando nacemos tenemos la pila cargada, y cuando fallecemos es porque vamos avanzando en la edad, la pila se va descendiendo, ¿no? Hasta que fallecemos, que es cuando no nos queda el fluido vital, ¿sí? Y luego el principio inteligente, que es el principio que nos permite desarrollarnos a nivel de la conciencia. Entonces aquí me gusta la frase que dice Denis León, que fue un discípulo de Allan Kardec, que dijo: el alma duerme en la piedra, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. Posteriormente ya estamos en las últimas etapas, y ¿qué es lo que sucede? Se encuentra con seres que le van a permitir reencarnarse, y aquí es cuando se encuentra con el maestro. Aquí va a ver todas las existencias que ha tenido, cuál es su misión de vida que no ha cumplido y que tiene que cumplir, cuál ha sido su propósito álmico y que no ha podido cumplir y debe cumplir, y ahí lo están planificando, ¿no? Y es lo que llamamos el plan prenatal. También se va a encontrar con los guías. Todas las dificultades que no ha podido superar en otras existencias, van a aparecer los guías para poder ayudarle en ese momento, pero también decirle: oye, te voy a acompañar en esta época, y se acuerdan entre ellos, ¿no? Lo que va a suceder. Luego se encuentra con el sastre, que sería el carro, el vehículo físico. Aquí se va a preparar lo que va a ser su vehículo físico. Cómo va a ser su sistema nervioso, qué color de piel va a tener, qué enfermedades va a tener, cómo será su musculatura, cómo serán sus órganos, cómo serán sus percepciones extrasensoriales por la corona que tiene, ¿no? Luego se encuentra con los seres amados. En este caso serían los personajes importantes con quienes va a reencarnar en la próxima vida, en diferentes etapas, no tiene que ser para siempre. Aquí es donde se encuentra con compañeros de trabajo, se encuentra con parejas, con matrimonios, es decir, hermanos, personajes importantes en su evolución como encarnado, ¿no? Y es ahí como llamamos el grupo álmico, donde se encuentra el grupo álmico. Aquí se encuentra con el Papa, que es el adoctrinador. Él va a fijar lo que es el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, ¿no? Y que sería representado por los dos discípulos. Y ahí es cuando van a hablar de las creencias que tendrá en la próxima encarnación. ¿Qué creencias religiosas tendrá? ¿Qué creencias científicas, espirituales, filosóficas tendrá? ¿Cuáles serán sus ética y moral? ¿Cómo será su creencia de salud económica o de bienestar? Más o menos, pues seguimos el paso. Aquí se encuentra con el padre espiritual, que no es su padre directamente, pero que le va a ayudar a encontrar a su padre. Y también la madre espiritual, también otro ser, otro maestro que le va a ayudar a encontrar la madre. Y en ambos casos van a encontrar a los padres que sean adecuados para su propia evolución. Van a determinar qué rol y función van a tener, qué personalidad y comportamiento van a tener, qué situación y contexto van a vivir,
y qué estilo de educación y características emocionales tendrán cada uno de ellos. Una vez habiendo elegido los padres, aquí se encuentra con la guardiana de los registros acásicos. Aquí es un personaje también importante porque ella tiene un libro entre las manos. Aquí se firma todo lo que se ha visto desde el principio hasta el final, de lo que va a ser su vida, y ese libro se va a guardar en el Akasha, una biblioteca en el plano espiritual, para que lo entendamos entre todos, ¿no? Y también con ella van el libro que sirve de recuerdo, van a acordar cómo serán las configuraciones de las percepciones de los fenómenos paranormales. ¿Por qué? Porque es para recordarle una vez encarnado de que existe un plano espiritual. Entonces, ahí con ella van a acordar los déjà vu, los déjà vécu, los parálisis de sueño, los viajes astrales. Con ella planifica todo eso porque a la hora de reencarnar nos olvidamos de todo, y ella pues le envía esas señales para recordarse una vez encarnado de que existe otro plano que no es solamente el plano terrenal. Aquí se encuentra con el encarnador que le va a preparar para encarnar, pero antes de ello pues hablarán de cómo serán sus primeras vidas, primeros años de vida. Es ahí cuando se va a encontrar con el mago, ¿no? Y le va a decir qué tipo de niño vas a ser, si va a ser un niño alfa, un niño diamante, un niño arcoíris, púrpura, estrella o cuarzo, ¿no? Y además le va a ayudar a renacer. Entonces, aquí en el último paso se produce la encarnación, a saber que en los primeros meses de feto el espíritu no se ancla directamente, va a estar haciendo viajes de ida y vuelta hasta cerrar todo ese temario, y los últimos meses ya se ancla y ya se produce la encarnación. Ahí habremos acabado el viaje del héroe, y aquí vamos a ver unas lecturas sencillas. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso vamos a tener, vamos a jugar con arcanos mayores, todavía no, luego ya lo veremos si queréis. Entonces, vamos a jugar con arcanos mayores y luego con los pajes, ¿vale? Los pajes, los cortesanos, personajes de los cortesanos, de la corte. Los reyes van a representar a los maestros, y la energía que llevarán es la energía de severidad y autoridad. Y ellos van a transmitir el mensaje de control y dominio y dirección hacia el consultante. Tened en cuenta que una lectura va a ser de un consultante que ha perdido a un ser fallecido, entonces necesita mensajes de empuje o mensajes que le permitan evolucionar en su estado de duelo, ¿no? Las maestras pues serán representadas por las reinas, y su energía sería de contención y amorosa, y lo que va a transmitir en sus mensajes de nutrición, cuidado y el aspecto interno. Los guías, representados por los caballeros, nos va a hablar de la impulsión y valentía, y nos va a hablar de mensajes que tengan que ver con el dinamismo, con la evolución y con el movimiento. Y finalmente los seres queridos, que serían los pajes, los valets, que sería compasión y observación, la energía con la que van a transmitir el mensaje. Y ellos van a hablar de los principios, del potencial y de la experiencia, y experimentar lo que tiene que suceder, ¿no? Y finalmente, si estamos, cada uno de ellos pues tendrá un palo, y las espadas en este caso va a hablar de luces y sombras, la liberación del alma y la mente. Las copas evidentemente pues hablará de intuición, espiritualidad y emociones. Los bastos va a hablar del propósito álmico y misión de vida, de las creencias y valores, y los oros hablará del cuerpo físico, de la materia, de la estabilidad y de la herencia kármica. Entonces, una lectura muy sencilla y muy básica pues sería una lectura de 3 cartas, ¿no? En la primera posición nos dirá cómo se encuentra el ser fallecido, que sería un arcano mayor. Luego, ¿quién transmite el mensaje? Pues sería un cortesano, que es lo que hemos visto ahora, que son personajes de figuras de la corte. Y la tercera posición nos hablará del mensaje del más allá para el más acá, ¿vale? Entonces, en el primer caso, pues por ejemplo, tenemos el ermitaño, ¿no? Nos preguntamos cómo se encuentra el ser fallecido, pues sale el ermitaño. ¿Y qué nos dice el ermitaño? Pues en ese caso el espíritu fallecido se encuentra con su maestro realizando su plan natal. Posteriormente nos sale el maestro, que sería el rey de copas. ¿Quién nos transmite el mensaje? Pues es un maestro, ¿no? En este caso.
¿Y con qué energía nos lo transmite? Pues nos lo transmite desde la energía de severidad y autoridad, y nos va a empujar al control, dominio y dirección desde las emociones y espiritualidad. ¿Y qué mensaje le va a transmitir? Pues le va a decir, es momento que tengas cuidado con tus emociones, que aceptes que los ciclos de vida, de la muerte y la vida existe, es momento que tengas cuidado de ti mismo, de la espiritualidad, no pierdas la fe, todos los mensajes correspondientes a lo que vimos previamente. Otra lectura pues sería lo que vimos justo ahora, pues si nos sale el carro, el espíritu pues se encuentra con el sastre. ¿Quién envía el mensaje? Pues la reina de bastos. ¿Con qué energía? Pues lo que vimos antes, ¿no? Sería de contención y amorosa, y desde la energía de impulsar los valores y las creencias, ¿no? En este caso pues se está diciendo sobre el 9 de espadas que es momento de poder atravesar las luces y sombras y poder superar este final de ciclo que es el número 9, ¿no? Vinculado con las espadas. Código ético importante, como siempre dice María del Mar, apuntaros al código ético del tarot, que lo tenéis ahí, y en este caso, en el código ético, ¿qué casos no deberíamos utilizar o realizar la lectura? No deberíamos realizar la lectura para invocar espíritus con la intención de manipular o retener su presencia. No tenemos que predecir la fecha o lugar de fallecimiento de un ser vivo. No tenemos que realizar rituales mágicos o religiosos para impedir que un alma se trascienda. No podemos hacer lecturas sin tener vínculos con el ser fallecido, o sea, por curiosidad, nada, ni cotilleo. No acompañar emocionalmente al consultante en su proceso de duelo. No tomar en serio el duelo y ni la vulnerabilidad del consultante. No recomendar ayuda profesional cuando sea necesario. No manipular o influenciar el libre albedrío del consultante, y hacer este tipo de lecturas con demasiada frecuencia porque no tiene sentido. Los mensajes en una lectura deben transmitirse desde y con el amor incondicional que fluye desde el plano espiritual, ¿no? Y la lectura debe ser un acto de respeto, guía y sanación, no de control ni de interferencia. Como recomendación de filmografía, pues tenéis el de Allan Kardec, de Becela Meneses y Divaldo Franco, Chico Javier, todos brasileños, aquí tenemos unos. Os recomiendo, son biografías suyas, autobiografías. Luego los libros típicos, pues el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, evidentemente, el arte tolteca de la vida y la muerte, y los personajes que vimos al principio, pues que tienen que ver con las terapias y que hablan bastante a través de sus experiencias como terapeutas de la vida entre vidas, como es Robert Schwartz, Brian Weiss, José Luis Cabuli, Alex Racco o Michael Newton. Aquí os voy a pedir, nada más estoy acabando, 2 minutos de silencio, por favor. Aquí voy a agradecer a todos los tarotistas, no están todos evidentemente en estas transferencias, no los voy a nombrar, pero quería agradecerles por permitirnos estar aquí y por toda la información que nos han transmitido y todos los que nos han enseñado, y nos ha llegado aquí de una cierta forma, de forma directa o indirecta a través de ellos. También quería agradecer a la organización, a los espíritus que nos han acompañado, a Marta, que me ha acompañado hasta aquí como medium, y evidentemente a cada uno de vosotros, y sobre todo confío que en esta existencia hayáis tomado conciencia de la locura y que podáis vivir desde la locura cíclica. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Malek. Mira, Malek,